Hola, buenas tardes, jóvenes, ¿qué tal? Pues vamos a ver la segunda sesión de esta semana. Vamos a continuar con el tema de amplificadores operacionales. Sí, entonces, bueno, antes que nada vamos a darle un preámbulo para retomar lo de la sesión anterior, ¿ok? Entonces, llegamos al tema de amplificadores operacionales. Estábamos revisando la sesión anterior que un amplificador operacional, o también conocido como un op-amp, ¿verdad? Es un dispositivo electrónico, sí, que funciona como si fuese una fuente de voltaje controlada por voltaje, ¿verdad? Generalmente este dispositivo, ¿verdad? El op-amp está diseñado para hacer operaciones matemáticas o operaciones algebraicas tales como una adición, una sustracción, una multiplicación, división, diferenciación e integración, ¿verdad? Tenemos los símbolos representativos. El símbolo A, podemos ver que tenemos, o más bien el op-amp cuenta con una entrada inversora y una entrada no inversora, y con una salida, ¿verdad? También vimos que el op-amp tiene que alimentarse para poder operar, ¿verdad? Y su voltaje de alimentación, o la fuente de alimentación, que está denotada como más V y menos V, puede ser simétrica o puede no serla, ¿no? Eso es en función de lo que quieran ustedes, o de la aplicación que ustedes quisieran implementar, ¿no? Básicamente el op-amp es este chip que está aquí de 8 terminales, ¿verdad? Generalmente utilizamos la terminal 2 y la terminal 3. ¿Sí? La 2 es la entrada inversora, la 3 es la no inversora, la terminal 4 y la terminal 7 son las de alimentación, ¿sí? La fuente de alimentación, la terminal 4 es fuente de alimentación negativa y la terminal 7 es fuente de alimentación positiva. Y generalmente ocupamos la terminal 6, ¿no? Que es la salida. Del lado B podemos ver cómo hacemos la conexión, ¿no? Entonces, si ustedes recordarán, en el video anterior hicimos una simulación en multisim y ahí vieron ustedes cómo fue que conecté, ¿no? Bueno, básicamente el op-amp se puede considerar como un dispositivo que tiene una entrada de alta impedancia, es decir, en su entrada, en sus terminales inversora y no inversora, vamos a encontrar una resistencia de alta impedancia o de una resistencia muy grande. Y podemos también considerar que a la salida del dispositivo va a haber una baja impedancia, es decir, una resistencia, en este caso, de salida, con un valor muy pequeño, ¿verdad? Entonces, esa es la característica principal de un operacional, de un amplificador operacional, una alta impedancia en la entrada y una baja impedancia en la salida, ¿ok? Entonces, bueno, de forma ideal se considera que es una impedancia infinita, ¿verdad? Una alta impedancia, o más bien una impedancia infinita en ambos lados, es decir, una alta impedancia en la entrada, que tiene el infinito, y una baja impedancia, o nula, ¿no? O impedancia cero en la salida. Sin embargo, en la práctica, pues no es la realidad. En la práctica, pues sí tiene una alta impedancia, pero no es infinita, es finita, y en la salida tiene una impedancia no cero, ¿verdad? Es una impedancia, pues baja, sí, pero pues no es nula, ¿no? Hay por ahí un mínimo, pero hay, ¿no? Vimos que, bueno, hay corrientes que están implícitas, ¿verdad? En la configuración del op-amp, ¿sí? Si yo le aplicaba una fuente aquí y otra fuente aquí, pues tiene que haber una corriente eléctrica, y esas corrientes eléctricas están denotadas por I más e I menos, ¿verdad? De una corriente de salida y obviamente tiene una corriente de entrada 1 y una corriente de entrada 2. Y esas corrientes de entrada pues pertenecen a las entradas inversoras y no inversoras, ¿no? Es decir, la terminal 2 y 3 respectivamente, ¿ok? Si lo vemos por ley de Kirchhoff de las corrientes, ¿verdad? Teníamos esto, la suma de todas las corrientes nos da la corriente de salida. Además, bueno, también en la resistencia de entrada, donde tengo la alta impedancia, ¿verdad? Yo puedo tener un voltaje, ¿verdad? Este voltaje, que se denomina como voltaje diferencial, ¿sí? Está dada por la diferencia de los dos voltajes, V2 y V1, ¿sí? Suponiendo que tanto V2 como V1, ¿sí? Están referenciados a tierra, ¿ok? Entonces, si yo quiero saber cuánto es el valor de VD, pues tengo que medir V2 respecto a tierra, V1 respecto a tierra, hacer la diferencia algebraica, y con eso tendría yo el voltaje diferenciado. Entonces, eso lo vimos en la clase anterior. También vimos que, bueno, que el amplificador operacional
tiene o cuenta con una ganancia, ¿verdad? Una ganancia que le pertenece al dispositivo, ¿sí? Y esta ganancia también de forma ideal se puede considerar como si fuese una ganancia infinita, ¿verdad? Pero pues también en forma ideal es cierto, pero en forma práctica no tenemos un dispositivo que tenga una ganancia infinita. Sí hay dispositivos que tienen una ganancia muy grande, ¿verdad? Pero eso está en función también del voltaje de entrada, del voltaje de alimentación. No podemos tener una ganancia muy, muy grande a la salida del OPAMP, porque recuerden que la salida del amplificador operacional está ajustado según el voltaje de alimentación. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí ustedes pueden ver que el voltaje de alimentación generalmente es de 5 a 24, entonces no voy a poder tener voltajes mayores a 24, ¿verdad? Porque ¿de dónde lo voy a sacar? No se puede. Pero sí puedo meterle un voltaje muy pequeño, es decir, V2 menos V1 puede ser un voltaje muy pequeño, en el orden a lo mejor de los microamperes, ¿verdad? Y multiplicarlo por un valor de A sumamente grande para que a lo mejor la salida me lo esté dando en el orden de los amperes. Eso sí puede suceder. Pero vuelvo a repetir, perdón, de los microvolts, perdón, es un valor pequeñito, el voltaje aquí puede estar en el orden de los microvolts, puedo multiplicarlo por una ganancia A y tenerlo en el orden de los volts, ¿no? Pero vuelvo a repetir, esa salida, ese voltaje de salida, no puede superar, ¿sí? El voltaje de alimentación, ¿verdad? Esto lo veíamos en la clase anterior, ¿ok? A se llama voltaje en lazo abierto, ¿sí? Bueno, generalmente los parámetros son los que vemos aquí, es decir, la ganancia en lazo abierto, ¿verdad? La ganancia en lazo abierto va de 10 a la 5 a 10 a la 8. Los ideales es que vaya infinito, voy a repetir, en la práctica que no pasa eso. En la resistencia de entrada, generalmente dice que es una resistencia infinita, pero pues no, es de 10 a la 6 a 10 a la 13 aproximadamente. La resistencia de salida, en la forma ideal es 0, pero pues tampoco, ¿verdad? Tenemos de 0 a 100 ohms aproximadamente. Y el voltaje de salida, bueno, es de 5 a 24, ¿verdad? Generalmente, bueno, yo en lo particular siempre lo alimento con 12 menos 12 volts, ¿ok? Bueno, ok, aquí está la salida del OPAMP, ¿verdad? Está limitado por el voltaje de alimentación. ¿Sí? Entonces, ustedes se dan cuenta aquí, VSC, pues es el voltaje de alimentación, y es simétrico, o generalmente simétrico. Entonces, si yo le coloco 12 y menos 12, pues la salida del OPAMP no puede darme más allá de eso, ¿verdad? Se va a ver limitado por el voltaje de alimentación. Entonces, por eso es importante de pronto tener en consideración cuánto va a ser el voltaje de alimentación. La clase anterior, bueno, resolvimos ese ejercicio, ¿verdad? Obtuvimos por ahí voltajes de salida, la ganancia la obtuvimos en lazo cerrado, ¿verdad? Tenemos aquí la ganancia en lazo abierto, cerramos el lazo, lo cerramos con esta resistencia de 20 kilo ohms, ¿sale? Y determinamos la corriente, ¿verdad? Si no mal recuerdo. Eso lo hicimos en la clase anterior, lo simulamos y obtuvimos una ganancia de menos 1.99, me parece. Entonces, bueno, eso pues nos ayudó bastante para describir cómo es que funciona el amplificador personal, ¿no? Y en ese ejercicio, bueno, yo creo a lo mejor está de más que se los diga, pero seguramente alguno de ustedes lo notó, ¿verdad? En ese ejercicio que hicimos, obtuvimos, voy a apuntarlo aquí, un voltaje de salida respecto a un voltaje de entrada, que en este caso era VS, el voltaje de fuente. Tuvimos un valor de menos 1.99, que aproximadamente, sí, pudimos haberlo cerrado o redondeado, que tuvimos una ganancia de menos 2, ¿no? Una ganancia de menos 2 en lado cerrado. Entonces, cuando le apliqué un BS de 2, ¿verdad? Cuando apliqué un BS igual a 2, entonces la ganancia fue, la ganancia fue, perdón, el voltaje de salida fue de, pues, 2 por 2, 2 por menos 2, de menos 4. Ahí creo que nos había dado menos 3.9, ¿no? Entonces, aquí se entendió en ese momento, pero vean el lado algebraico, ¿no? Es decir, este circuito que está aquí, que analizamos la sesión anterior, lo que hace es amplificar, es decir, multiplicar, ¿verdad? Es decir, el voltaje de fuente que está aquí lo multiplicó por un valor
de -2, según aquí la configuración. Es decir, amplifica y también cambia de signo. Por eso es que sucedió porque, bueno, tomamos la terminal negativa, ¿no? Por eso sucedió eso. Entonces, con este ejercicio pudimos notar que realmente el amplificador operacional, valga la redundancia, hace operaciones algebraicas, ¿no? Entonces, es tener un voltaje, una señal eléctrica, y esa señal eléctrica me la multiplicó, y como lo vimos, pues, con amplificación al doble, ¿sí? Pero además le cambió el signo porque esta configuración me dio una ganancia de -2, ¿sí? Entonces, bueno, espero que con eso hayamos entendido cómo es que funciona el amplificador operacional. Ok, ahora continuando con con este tema, dice ahí, bueno, para facilitar el entendimiento, ¿verdad? De los circuitos de los op-amps, podemos asumir un amplificador ideal, ¿sí? Digamos, para poder entender cómo funciona. Y ya de ahí, bueno, se va a ver limitado por los valores ajustados o los valores finitos en cuanto a los parámetros del op-amp. Pero si de ahí fuera el análisis, pues puede ser igual, puede ser el mismo, ¿no? Entonces, aquí vamos a tomar tres consideraciones, ¿verdad? Del amplificador operacional. La primera es que el lazo abierto, ¿verdad? O la ganancia en lazo abierto es infinita, aproximadamente un valor infinito, positivo. La resistencia de entrada también la podemos considerar como valor infinito, ¿ya? La resistencia de ella aproximadamente un valor infinito, ya vimos que es un valor muy grande. Y la resistencia de salida es una resistencia cero, aproximadamente cero, ¿verdad? Vimos que es un valor pequeño, ¿no? Si eso es cierto, ¿verdad? Si consideramos estas tres situaciones o estas tres suposiciones, entonces yo voy a tener un circuito de este tipo, donde si la resistencia, perdón, de entrada es muy, muy grande, es decir, si la resistencia que está entre la terminal positiva y negativa de la PAM es muy grande, entonces yo puedo asumir que las corrientes son muy pequeñas, ¿verdad? Porque sabemos que la resistencia es inversamente proporcional a la corriente. Entonces tenemos unas corrientes muy, muy pequeñas, ¿sí? Por eso se ve aquí I1 igual a 0 e I2 igual a 0, ¿verdad? Además que VD yo ya había visto que era la resta de B2 menos B1, ¿no? Y aquí está denotado también. Por lo tanto, si yo sumo esas tres características, yo puedo tener dos puntos importantes. La primera, como lo vimos hace ratito, la corriente en las terminales, en ambas terminales, es cero, ¿sí? Eso debido a, bueno, a que tengo una resistencia de entrada muy grande, ¿no? Y la otra es que el voltaje que atraviesa las terminales, ¿sí? Es relativamente muy pequeña, ¿sí? Porque pues, tengo una corriente muy pequeña, entonces el voltaje también es muy pequeño, ¿sí? Considerando el L de Ohm, donde nos dice que el voltaje es directamente proporcional a la corriente. Entonces, si tengo corrientes muy pequeñas, pues tengo voltaje muy pequeño. Es decir, yo puedo deducir que el voltaje 2 menos el voltaje 1, pues es un valor aproximadamente igual a cero. Por lo tanto, BD la puedo considerar como un valor aproximadamente igual a cero, ¿sí? O si yo despejo, yo puedo considerar que B1 va a ser igual a B2. ¿Sí? Si B1 es igual a B2, cuando yo haga la resta de ellas dos, me va a dar cero, ¿vale? Entonces aquí es que la resta, ¿sí? De los dos voltajes es aproximadamente igual a cero. ¿Ok? Entonces, estas dos conclusiones me van a ayudar bastante para los análisis futuros. ¿Ok? Entonces, las corrientes en cada una de las terminales son muy pequeñas, aproximadamente igual a cero, y el voltaje diferencial también es aproximadamente igual a cero, o el voltaje 1 es igual al voltaje 2. ¿Ok? Aquí, esto que está aquí. Entonces, con estas suposiciones vamos a resolver el ejercicio número 2. ¿Sale? Dice, igual, vamos a ocupar un sitio 41, ¿sí? Un sitio 41 es ocupado. Hay que calcular la ganancia en un lazo cerrado, como lo hicimos en el caso anterior, y tenemos que encontrar la corriente de salida cuando mi voltaje de fuente es igual a 1 volt, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces tengo este circuito. Si yo le aplico lo que vi aquí de las corrientes igual a 0 y el voltaje diferencial aproximadamente igual a 0, entonces yo puedo tener algo como esto, aquí así. ¿Sí? Tengo una corriente 1 igual a 0, tengo una corriente 2 igual a 0, tengo una corriente de salida, esa corriente de salida pasa por este nodo 0, ¿sí? O nodo O, perdón, nodo O, y ese se reparte, una corriente se va para acá y otra corriente se va para acá. ¿Ok? Entonces,
Viendo ahí, yo puedo hacer las primeras suposiciones. Entonces vamos a ver. Lo voy a cambiar aquí de color. Yo puedo ver aquí. Lo primero que puedo ver es que el voltaje 2 que está aquí, ¿sí? Es igual al voltaje de fuente. ¿Están de acuerdo? Entonces aquí voltaje de fuente es igual al voltaje 2. ¿Verdad? El voltaje de fuente es igual a este voltaje 2. ¿Ok? Ahora, también lo que yo puedo observar es que si la corriente aquí es igual a cero, entonces esta parte no existe, porque no está circulando absolutamente nada. Entonces, es como si B1 estuviera cancelado. Por lo tanto, yo puedo ver que la resistencia de 5 kilo ohms está en serie con la resistencia de 40. ¿Están de acuerdo? Entonces, este B1 lo puedo calcular como, pues este B1, este nodo de aquí. ¿Están de acuerdo? Este B1 corresponde a este nodo de aquí. Voy a ponerle aquí una flechita, ¿sí? El B1 está aquí. Aquí está el B1, se lo voy a poner. El B1 es lo que haya aquí, ¿sí? Entonces ya no tiene caso que analice aquí, porque la corriente es igual a cero. Por lo tanto, el B1 va a ser, tengo dos resistencias, y en medio de las dos resistencias, por lo tanto va a ser un divisor de voltaje, ¿verdad? Entonces, se recordarán en sus clases de electrónica analógica, de circuitos eléctricos, que B1 lo voy a obtener a partir del divisor de voltaje. Entonces voy a poner ahí 5 kilo ohms o 5000 kilo ohms, ¿sí? Entre 5 kilo ohms más 40 kilo ohms, ¿verdad? Y todo eso por el voltaje que esté entre entre las dos terminales. Y como están en serie, ¿verdad? Entre las dos terminales, entonces sería el voltaje que esté aquí y el voltaje que esté aquí. Y el voltaje que estén en estos dos nodos, pues es el voltaje de salida. ¿Ya vieron? El voltaje de salida es el voltaje que está aquí y el voltaje que está aquí. Es decir, esta resistencia de 20 kilo ohms está en paralelo al serie de estos dos, ¿no? ¿Vale? Por lo tanto, veo. ¿Ok? Entonces ahí, pues B1 sería igual a, podemos cancelar en los ceros para que no se haga tan pesado. Sería 5 entre 45, ¿no? 5 entre 45 por el voltaje de salida. Por tanto, B1 es igual a 5 entre 45 de 0.011. Ok. O lo que podemos hacer es, ¿cómo se llama? Minimizar la expresión, ¿no? Es decir, divido ambas partes entre 5. Entonces la primera 5 entre 5 me da 1 y la segunda parte 45 entre 5 me da 9, ¿no? Para no poner el 0.11, porque se pierden datos por ahí, ¿no? Por veo. Ahí está. Entonces el voltaje 1, que es el voltaje en este nodito aquí, va a ser igual a aquí si yo lo resuelvo, bueno, aquí lo voy a resolver para que no se, lo resuelvo, es como si tuviera voltaje salida sobre 9, ¿no? Entonces el voltaje 1 o en el nodo 1, que es aquí, en este nodo de aquí, va a ser igual al voltaje de salida entre 9, ¿ok? Ya tengo ahí, ya tengo este valor aquí, entonces ya tengo el voltaje 2, que es el voltaje S, y ya tengo el voltaje 1, que es este divisor de voltaje, está acá, ¿ok? Ahora, también puedo asumir, ¿verdad? Según lo que vimos aquí arriba, que el voltaje 2 es igual al voltaje 1, que es esta. ¿Ok? Entonces aquí el voltaje 2 es igual al voltaje 1. ¿Sí? ¿Ok? Por lo tanto, el voltaje 1 entonces es igual al voltaje S. ¿Verdad? El voltaje 1 es igual al voltaje S. ¿Ok? Entonces el voltaje 2 es igual al voltaje 1, por lo tanto el voltaje 1 es voltaje S porque BS es igual a B2. ¿Ok? Entonces, si eso es cierto, entonces yo puedo poner aquí que BS es igual a BO entre 9, ¿verdad? Si yo despejo, porque yo necesito la ganancia, ¿sí? Si yo despejo, entonces me quedaría como BO entre BS
Acuérdense que es la salida respecto a la entrada. El 9 está dividiendo, lo paso del otro lado, multiplicando. Ahí está. Mi ganancia en lazo cerrado es de 9. Esa es mi ganancia. ¿Ya vieron? Y en este caso me dio positivo. En el caso anterior me había dado negativo, ¿verdad? En este ejercicio me había dado una ganancia negativa aquí, de -2, ¿verdad? Pero aquí fíjense que trabajamos con la terminal negativa de la PAM, con la terminal inversora. Y aquí yo estoy trabajando con la terminal no inversora, ¿verdad? Y si yo trabajo con la no inversora, fíjense que la ganancia me está dando positivo. Entonces, eso ya nos está acercando un poquito más a las características de la PAM, ¿ok? Entonces dice ahí que tengo una ganancia de 9. Este circuito así como está me va a dar una ganancia de 9. ¿Ok? Ya encontré. Ahora dice que encuentre yo, esto lo voy a poner de este lado, que encuentre yo la corriente que está la corriente IO, esta corriente que está aquí. ¿Sí? Esta corriente que está aquí, ¿cómo la voy a encontrar? Ah, pues esta corriente que está aquí no es otra cosa más que esta corriente de aquí más esta corriente de aquí. Entonces aquí vamos a poner acá esto que está aquí. Vamos a cambiar de color. Ok. Entonces vamos a ver ahí. Entonces, la corriente de salida. No se ve mucho. Ahí de rosa. La corriente de salida va a ser igual, ¿verdad? Ya dijimos que a la corriente que está aquí y la corriente que está de este lado. ¿Sale? ¿Cómo tengo la corriente que está aquí? Acuérdense que corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Y la corriente el voltaje que está en este caminito, ¿sí? O en esta ramita, ¿verdad? El voltaje que está aquí es el voltaje VO. Entonces, el voltaje VO es voltaje sobre resistencia, que es resistencia por la suma de las dos, ¿verdad? Entre 45, ¿verdad? Más la corriente que circula aquí, ¿verdad? Igual voltaje sobre resistencia. ¿Qué voltaje está aquí? Pues el voltaje igual es el voltaje de salida. Voltaje de salida, pero ahora sobre una resistencia de 20. ¿Ok? Lo que hemos venido haciendo. Bien, entonces la corriente IO es igual a la corriente que está aquí, que circula sobre esta rama, y más la corriente que circula sobre esta rama, porque se dividió en dos, ¿no? Ok, por lo tanto, la corriente de salida va a ser igual ahí a, ok, ahí por ejemplo, bueno, dice que encontremos la corriente cuando el voltaje de entrada es igual a 1 volt. Cuando el voltaje de entrada es igual a 1 volt, ¿sí? Vamos a ver aquí, vamos a despejar aquí. When voltaje de entrada es igual a 1 volt, entonces el voltaje de salida es igual a 9 por Vs, ¿verdad? Despejé de esta, que es Vs de ahí. Por lo tanto, el voltaje VO es igual a 9 en este caso me interesa cuando el voltaje Vs es igual a 1 volt. Por lo tanto, el voltaje de salida es igual a 9 volts. ¿Sí? Entonces, cuando el voltaje de fuente es igual a 1 volt, mi voltaje de salida es igual a 9. Por lo tanto, aquí sería 9 entre 25.000 más 9 entre 20.000. ¿Ok? La corriente de salida es igual a, voy a poner aquí, 9 entre 45.000 serían 0.2 miliamperes, ¿no? 0.2 miliamperes. Más el otro sería 9 entre, y me da 0.45, ¿no? Miliamperes. 0.45 miliamperes. Por lo tanto, la corriente de salida es igual a 0.65, ¿no? Miliamperes. O la corriente de salida es igual a 250 microamperes. Ahí está. ¿Ok? Entonces, ahí está este ejercicio. Ok. A ver, espérenme, vamos aquí a... No había abierto el multisim para
simularlo. Pero bueno, ahí está, ¿no? En lo que lo abre. En lo que lo abre. Ahí está. Entonces, para resumir, ¿no? Aquí hicimos el análisis de este circuito, ¿verdad? Si se recordarán, analizamos este nodo y analizamos este nodo a partir de las corrientes y obtuvimos la ganancia del circuito en lazo cerrado. La ganancia en lazo abierto nos las dio el dispositivo. Nos dice que la ganancia en lazo abierto del op-amp es de 2 por 10 a la 5. Y en lazo cerrado, la ganancia, acuérdense que la obtenemos a través de analizar la salida respecto a la entrada, ¿verdad? Y este nos dio una ganancia de menos 2 con estos valores, ¿no? Yo por ahí les propuse que, bueno, que cambiaran los valores de las resistencias, cámbienlas y vuelvan a hacer el análisis y vean cuál es la ganancia, ¿no? La ganancia que se obtiene de pronto por ahí. Bien, eso es lo que hicimos en la clase anterior. Ahora asumimos esos tres parámetros y por lo tanto nos arrojó dos escenarios, ¿verdad? El primer escenario donde nos dice que las corrientes son cero y el segundo escenario donde nos dice que B1 es igual a B2. Con esos dos nuevos escenarios ahora hicimos este cálculo, ¿verdad? Este cálculo en el que, bueno, se difiere que ahora el divisor de voltaje, ¿verdad? El divisor de voltaje está sometido en la entrada, no inversora, ¿verdad? Ahí está el arreglo de resistencias, mientras que la entrada inversora solamente se colocó en la fuente y nos dio una ganancia de 9, ¿no? En este caso, con este arreglo de resistencias. ¿Ok? Entonces, es importante aquí notar, ¿verdad? Noten cómo dependiendo del del arreglo de resistencias y en dónde estén conectadas es la ganancia que nos va a dar. ¿Ok? Bueno. Entonces, en lo que abre Windows, estoy aquí abriendo mi máquina, vamos a ver la siguiente parte, ¿ok? Bien, entonces, hasta aquí también es importante que noten que hemos ocupado la ley de Kirchhoff de las corrientes. También sabemos que podemos ocupar la ley de Kirchhoff de los voltajes, ¿verdad? Y ley de Ohm, ¿sale? No hemos ocupado otra cosa más que eso. Y las suposiciones que de por sí el dispositivo trae, ¿no? Bueno, eh, el amplificador operacional, ¿verdad? Ya trae configuraciones preestablecidas, ¿sí? Es decir, bueno, aquí lo hicimos paso a paso, ¿verdad? Encontramos esos resultados, pero ya hay fórmulas, ¿no? Ya hay ecuaciones que, que están ahí presentes, ¿no? Ya hay ecuaciones que, digamos, establecen la ganancia de cada uno de las configuraciones del POM. ¿Aquí? Sin embargo, bueno, vamos a ver la primera, es la más básica, en el amplificador inversor, ¿verdad? En el amplificador inversor, como su nombre lo dice, amplifica y además invierte, ¿sí? ¿Invierte qué? Invierte el signo de la señal que se le está agregando aquí. Y si ustedes se dan cuenta, aquí tengo una resistencia de 1, tengo una resistencia F, se le llama resistencia F porque es una resistencia de retroalimentación, ¿sí? Es la que hace que el lazo se haga un lazo cerrado, ¿ok? Y este R pues es una R de entrada y tengo un voltaje aplicado aquí, un voltaje de fuente o voltaje de entrada. Y además, cuando tengamos esta configuración en la terminal negativa, es decir, la entrada inversora, ¿sí? Y tengamos que la entrada no inversora, que es la 3 no tenga una fuente, a esto se le va a conocer como un amplificador inversor, ¿vale? Un amplificador inversor. Ok. ¿Qué vamos a ver en el amplificador inversor, en esta configuración? Pues podemos ver lo siguiente. Podemos analizar y comprender que I1 es igual a I2. Es decir, la corriente que está aquí va a ser igual a esta. ¿Por qué? Porque aquí acuérdense que la corriente es igual a cero, ¿verdad? Aquí ya lo habíamos visto. Las corrientes aquí son cero. Por lo tanto, yo puedo asumir que la corriente aquí es cero, ¿sí? Entonces, si yo aplico la ley de Kirchhoff de las corrientes en el nodo 1, en el nodo 1 es este, aquí, entonces yo puedo determinar que la corriente 1 es igual a la corriente 2, ¿verdad? Si yo resuelvo esta ecuación precedida por Kirchhoff, ¿verdad? Entonces yo puedo I1 reemplazarla, ¿sí? ¿Cómo encuentro la corriente I1? Pues la corriente es igual, acuérdense por la ley de Ohm, a voltaje sobre resistencia. ¿Qué voltaje hay aquí? Ah, pues tengo este voltaje de aquí y tengo el voltaje de este nodo.
Ok, entonces voltaje 1, voltaje I, perdón, que es el de entrada, menos el voltaje 1 sobre el valor de la resistencia. ¿Vale? Así yo obtengo mi corriente 1. ¿Y cómo obtengo la corriente 2? Del mismo modo, la corriente 2 es la que atraviesa sobre la resistencia de retroalimentación y entonces se aplicó de ley de Ohm igual. Ley de Ohm es igual a voltaje sobre resistencia. ¿Qué voltaje está en esta resistencia? Pues está el voltaje en el nodo 1 y está el voltaje de salida. Ok, entonces la diferencia de ellas dos me va a dar el voltaje que está contenido en RF, ¿sí? Y sobre RF. Ok, entonces ya tengo mis ecuaciones que relacionan tanto la entrada como la salida, ¿verdad? Ahora, yo necesito una ecuación, acuérdense ustedes, ¿verdad? Lo que hicimos en los ejercicios anteriores. Yo necesito una ecuación que me dé la ganancia del lazo cerrado. Y la ganancia tiene que ser BO sobre BS. Es este momento que no tengo BO sobre BS, ¿verdad? Ahora, hay que trabajar la ecuación de forma tal que podamos encontrar eso, ¿verdad? Voy a ver aquí. Ok, ahora aquí Ok. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, también yo sé que B1 es igual a B2, ¿verdad? Porque ya lo asumí aquí. B1 es igual a B2. ¿Ok? Bien. Entonces, si B1 es igual a B2, ¿sí? Pues yo puedo poner que es igual a 0, ¿no? ¿Sale? Esto es igual a 0, ¿verdad? Aquí estoy viendo que es igual a 0. Ya habíamos visto que VD, voltaje diferencial, es igual a 0. ¿Sí? Por lo tanto, ¿verdad? Por lo tanto, yo también puedo aquí determinar que si B1 y B2 es iguales a 0, ¿verdad? Es igual a 0, entonces esta se sustituye, ¿verdad? Por el valor 0 y esta se sustituye también por el valor 0. Por lo tanto, si esta yo la intercambio por un 0, me va a quedar BI sobre R1, que es esta que está aquí, ¿verdad? Igual a, si esta la sustituyo por un valor de 0, entonces me va a quedar menos VO sobre RF. ¿Ok? Y me queda ahora esta expresión, la expresión 8. ¿Ok? Ahora, ya tengo BO y ya tengo BI. En este caso, bueno, aquí es BI, ¿verdad? Es BS o BI es lo mismo, ¿no? BS es voltaje de fuente, que es esta, o BI voltaje de entrada. Pues me queda esto, pero hasta aquí yo no puedo ver la ganancia, ¿verdad? Entonces, lo que hago, pues, es arreglar esta ecuación, ¿verdad? La veo, a mí me interesa el voltaje de salida porque el voltaje de entrada lo conozco, la resistencia las conozco. Entonces ahora RF la paso al otro lado, aquí está dividido, la paso multiplicando y le dejo el signo de RF. Y me queda esta ecuación. ¿Ok? Y entonces la ecuación 9 me está diciendo que la ganancia del circuito del amplificador en su modo inversor va a ser igual a menos, ¿sí? ¿Verdad? Porque acuérdense que amplifica pero invierte, el signo ya lo está agregando, menos el valor que tenga la resistencia de retroalimentación sobre el valor que tenga la resistencia 1. ¿Ya ven? Entonces, ese cociente lo voy a multiplicar por el voltaje de entrada. ¿Ok? Así voy a obtener voltaje de salida. En pocas palabras, la ganancia del circuito, ¿sí? Es igual al voltaje de salida sobre el voltaje de entrada, como lo hemos visto aquí, que no es otra cosa menos RF sobre RI. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes cómo la ganancia en lazo cerrado de esta configuración realmente depende de cuál sea el valor de RF y cuál sea el valor de RI. ¿Sí? Entonces podemos determinar nosotros aquí, ¿sí? Que va a amplificar, ¿verdad? Siempre y cuando RF sea mayor a RI, ¿verdad? Y va a atenuar, es decir, va a ser más pequeño cuando RF sea menor a RI. O bueno, o cuando RI sea mayor a RF. ¿Ok? Entonces, siempre y cuando RF sea mayor a RI, vamos a amplificar. Amplificar. Y cuando RI sea mayor a RF, vamos a atenuar. ¿Y qué significa atenuar? Bueno, vamos a hacer más pequeña la señal. Entonces, fíjense,
cómo esta configuración cambia el signo, sí, ya vimos que cambia el signo, pero puede multiplicar para ser grande o puede multiplicar para ser pequeña la señal. ¿Ok? Entonces no siempre es no siempre es meter una señal y multiplicarla por un número para que la haga grande, sino puedo multiplicarla por un número para que la haga pequeña. Por lo tanto, dice aquí, bueno, que un amplificador inversor, sí, invierte principalmente la polaridad de señal de entrada, mientras que también la va amplificando. ¿Ok? Entonces, es interesante, ¿no? Cómo ese dispositivo puede de pronto hacer esa operación algebraica. Sí, porque si se dan cuenta, es una señal eléctrica la que está operando, es una señal eléctrica la que le está multiplicando, la está amplificando, la está haciendo más pequeña. ¿Sí? Entonces, eso pues, a nivel electrónico nos ayuda bastante, porque bueno, hay situaciones en las que la señal hay que amplificarla, hay que atenuarla, hay que multiplicarla, y pues este dispositivo nos da esa ventaja, ¿no? Entonces, déjenme buscar dónde está el multisim. Aquí está. Multisim. No, que la abre, ¿no? Ok, entonces, es interesante, ¿no? Esa parte. Bueno, ahora vamos a ver el ejemplo número 3. El ejemplo número 3 sale, dice ahí, bueno, vamos a ver este PAM, ¿ya vieron? Está en su configuración no inversora, perdón, en su configuración inversora, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está ocupando la terminal inversora, la terminal número 2 del chip, ¿sí? La número 3 no la está utilizando, entonces es un amplificador en modo eh, amplificador inversor, ¿ok? Dice, ¿qué pasa si mi voltaje de entrada es 0.5 volts? ¿Sí? Cuando tengo estos valores aquí de resistencias. Dice que calculemos la salida, ¿sí? Y que calculemos la corriente en ese dispositivo de 10 kilo ohms. Ok, aquí en esta resistencia. Bien. Entonces, bueno, pues el primer paso va a ser, vamos a cambiarle aquí, como que ya no me gustó ese tipo de letras, ponerle el Courier, está mejor. Le ponemos ese, le ponen eso. Ok, ahí está. Entonces, ¿cuál es la cuestión de la ganancia del amplificador inversor? Pues me dice que el voltaje de salida respecto al voltaje de entrada va a ser igual a menos la resistencia de retroalimentación sobre la resistencia de entrada, que es la que acabamos de obtener hace rato. Un momento. Ok. Pero aquí me dice, ¿sabes qué? Bueno, quiero ver primero qué es la ganancia, ¿no? Porque sé que eso es la ganancia. Ok, entonces la ganancia es igual a menos RF tiene un valor de 25. Ya no le voy a poner kilo ohms porque va a ser kilos sobre kilos y pues ahí se va a cancelar. 25 entre 10. Vamos a ponerle marca, no se me vayan a confundir. 25 kilo ohms y 10 kilo ohms. ¿Vale? Ahí está. Y entonces yo puedo ver que la ganancia, pues aquí se eliminan los ohms, ¿verdad? Se vuelve adimensional. Y 25 entre 10, ¿no? 25 entre 10 me da 2.5. Entonces, me dice que mi ganancia de enlace cerrado de ese circuito, ¿sí? Que depende de las dos resistencias, así como están, es de 2.5. Menos 2.5. Es decir, el voltaje que yo le coloque aquí en la entrada, me lo va a amplificar 2.5 veces y además le va a cambiar el signo. Ok. Entonces, ahora sí, regreso a la ecuación. Ok, regreso a la ecuación y me dice el voltaje de salida va a ser igual, ¿verdad? Aquí BI está dividiendo, lo voy a pasar multiplicando, menos RF entre RI por BI, ¿verdad? Por lo tanto, el voltaje de salida va a ser igual a, ya vi que RF entre RI me va a darme la 2.5 por mi voltaje de entrada. Y mi voltaje de entrada dice que vale 0.5 watts. Por lo tanto, mi voltaje de salida va a ser igual a 2.5 por 0.5 y me da 1.25, ¿verdad? Menos 1.25 volts. ¿Ok? Entonces, eso es lo que yo voy a obtener aquí en mi salida.
¿sí? Menos 1.25. Entonces, fíjense, yo le coloqué aquí 0.5 y me dio menos 1.25. Es decir, me lo amplificó, pero también lo invirtió, ¿ok? Y ahora la corriente, vamos a ver aquí. La corriente dice que calcule la corriente en la de 10 kilos. Entonces, vamos a poner la corriente en la resistencia 1, ¿verdad? Porque así se llama. La corriente en la resistencia 1. Bueno, aquí es R1, ¿verdad? R1. No pueden llamarle R1 o R de entrada, ¿no? Porque también se puede considerar como la resistencia de entrada. Vamos a ponerle R1 aquí. La corriente en R1, ¿verdad? ¿Cómo la voy a obtener? Pues la voy a obtener, acuérdense que este corriente es voltaje sobre resistencia. ¿Qué voltaje está en este dispositivo? Pues está el voltaje de entrada, menos el voltaje en este nodo, ¿verdad? Aquí. Pero sabemos que el voltaje ahí es cero, ¿verdad? Ya lo habíamos visto en el ejercicio anterior. Entonces pues nada más le coloco BI sobre el valor de la resistencia, que es de 10 kilo ohms. ¿Vale? 10.000 kilo ohms, ahí está. Por lo tanto, la corriente en la resistencia 1 va a ser igual al voltaje de entrada, que el voltaje de entrada era de 0.5 entre los 10.000 ohms. Pues la corriente R1 va a ser igual a 0.5 entre 3, me da 50, ¿no? 50 microamperes. Ok, ahí está. ¿Me vieron? Ahí está. Entonces, ahí está el circuito. Es un amplificador inversor, ¿no? Y nos da ese resultado. ¿Ok? Ahí está. Vamos a ver si abrió mucho. Ya abrió. Pero vamos, creo que trae otro. Y a ver qué trae después. Es este. Bueno, vamos a hacer este último. Este que está aquí. Para al menos este video. ¿Ah? Pues igual, dice, calcula la corriente ahora en la resistencia de retroalimentación, ¿no? Pero pues para obtener la corriente en la resistencia de retroalimentación, pues tenemos que obtener primero pues las ganancias, ¿no? Entonces vamos a ver aquí. Vamos a ver ahí, vamos a ver ahí, vamos a ver ahí, vamos a ver ahí, vamos a ver ahí. Ok. Vamos a obtener aquí. Ya dijimos que el voltaje de salida es igual a menos RF sobre R1 por BI, por el voltaje de entrada, ¿verdad? Y podemos obtener, bueno, vamos a obtener la ganancia. La ganancia va a ser igual a BO sobre BI, sería menos RF sobre R1, ¿verdad? Y la ganancia va a ser igual a menos RF vale 15 y R vale 5. 3. Está. ¿Ya vieron? RF 15, R1 5 y la ganancia me tiene que dar 3. Ok, entonces aquí BO va a ser igual a menos RF sobre RI, ya vimos que es 3, ¿verdad? Por BI. Por lo tanto, el voltaje de salida va a ser igual a menos 3 por BI vale 40, 0.04 volts, ¿no? 40 miliwatts. Y el voltaje de salida va a ser igual a menos, esto sería 0. Ahí está, ¿no? 3 por 40 milivolts son 120 milivolts, que serían 0.7 volts, ¿no? O bueno, 120 milivolts, ahí está. ¿Ok? Entonces, ya vieron cómo obtuvimos rapidito el voltaje de salida. Sí, ya obtuvimos el voltaje de salida. Ok. Ahora, ¿cómo obtenemos la corriente que atraviesa que atraviesa ¿cómo se llama? La resistencia.
¿verdad? Entonces, ¿cómo obtenemos la corriente? Vamos a poner corriente resistencia 2. No, resistencia de retroalimentación es igual a voltaje, ¿verdad? ¿Qué voltaje tenemos ahí? ¿Qué voltaje tenemos ahí? Pues este voltaje de aquí, que es 0, y este voltaje que está aquí, ¿no? Que es el voltaje de salida. Pero voltaje de salida negativo, entonces sería menos 120, ¿verdad? Milivolts, ¿no? Porque acuérdense que es el voltaje de aquí menos el voltaje de aquí, pero el voltaje de aquí es 0. Entonces sería 0 menos, aquí está, vamos a ver aquí, 0 menos el voltaje de salida. El voltaje de salida ya vimos que aquí es que es menos 0, 120. Entre 15 kilos, ahí está. Entonces la corriente en la resistencia F es igual a, los signos pues se cancelan, ahí son 120 milivolts, son milivolts, entre 15 kilos. Ahí está. La corriente en RF va a ser igual a aquí 0.120 entre 15, ¿verdad? Ahí está, entre 15.000. Y me da ahí 8 microamperes. Ahí está. ¿Ok? Entonces, ya vieron, ya obtuvimos esto. Y de igual forma es un amplificador en su modo inversor. Ok, entonces amplifica la señal. Ya vieron que si la amplificó 3 veces y además le cambió el signo. Entonces fíjense cómo depende mucho de cuál sea el valor de estas resistencias para ver para ver o conocer cuál es el valor de la ganancia. ¿Ok? Bien, entonces ahora vamos a simular, ¿no? ¿Cuál es el que hicimos? Este no es el primero que hay que hacer. Para ver que la ganancia, que bueno, el voltaje sea de 9. Ok. Entonces aquí le vamos a poner. ¿Dónde está? Aquí en on place. Aquí text, ¿verdad? Text, vamos a poner aquí. Son punto, ¿no? Son punto. Es un ejercicio. Le vamos a poner aquí de verde. Black. Y 20. Y Courier, ¿no? Que se ve que está. Courier, ahí está. Ejemplo 2. Y para el ejemplo 2, pues vamos a necesitar un OPAM. La vez pasada pusimos el 141, si no me recuerdo. Pero no me acuerdo cuál 141, creo que sí ¿no? El 141 está. Ok. Lo voy a colocar ahí. Ahora resistencias, ¿verdad? Pusimos en Basic. Resistencias. Y vamos a agarrar las de 1 kilo. Saben que después los podemos cambiar, ¿no? Y son dos, ¿no? Una va aquí y la otra va acá. Y las dos fuentes. Las dos fuentes. Sería sus, power sus. Sería. Son tres fuentes, ¿no? Una, dos y la de entrada, tres. Y sería iGround. Es este. Ok. Ahí está. Entonces tenemos todo, ¿no? Ahí está. Bien. Ahora, en el menos va una fuente, una fuente que se llama VS. Aquí vamos a cambiarle. Vamos a ponerle VS. ¿Y de cuánto era? De 1 volt. De 1 volt. Y vamos a poner aquí VS. Y esa VS la voy a colocar aquí. Y esa VS va directo a la entrada inversora. Aquí sí. Y su ground. Ok. Ahí está. Ahora voy a alimentarlo primero. Vamos a energizar. Vamos a energizar el circuito. Acuérdense que siempre se energiza primero. Ok. Entonces dijimos que la terminal 4 es la fuente negativa, ¿no? Entonces aquí vamos a ponerla aquí así. Vamos a ver, aquí está.
Entonces este es VCC, pero negativo, ¿verdad? Y vamos a ponerle menos 12 volts. Aquí hay que cambiarle. Voy a cambiar aquí España. Okay. Y esto lo voy a poner por acá. ¿Sale? Voy a poner control B. Y esto lo voy a poner aquí en la terminal número 7, ¿verdad? Y esto lo voy a poner aquí, 12 volts. Lo voy a poner aquí, C positivo. 12 menos 12, que acuérdense que es la alimentación. Y en la terminal positiva va una resistencia de 5 kilos que va a tierra. Entonces, aquí vamos a ponerle, ¿cómo le llama? Ah, bueno, vamos a poner 5 kilos. Vamos a ponerle la R1 para que vayan en orden. Y aquí le pone una resistencia de valor de 5 kilos. Conecta de aquí para acá. ¿Sí, ya vieron? De aquí para acá es esta. Y de aquí a tierra. Ok, entonces lo puedo poner aquí, sí. Lo puedo conectar con esta, ¿no? Que es la misma. Ahí está. Y luego va una resistencia de 40 kilos. Ah, me va a faltar una resistencia. Una resistencia aquí de 40 kilos. Se la voy a colocar por acá, sí. 40 kilos. Y esta de 40 kilos va entre la terminal y la resistencia, ¿no? Entonces, esta, ¿no? Esta de 40 kilos va aquí. Entre la terminal y la resistencia. Y aquí está en medio, ¿no? Y va a la salida de la PAM. Y la salida de la PAM, pues es la terminal 6. Ahí está. ¿Ya vieron? Y esta resistencia es la que hace la retroalimentación, ¿verdad? La que hace que el lazo se cierre. Y después va una resistencia de 20 kilo ohms a la salida respecto a tierra. Ok. Control C, control V. Y lo vamos a girar, ¿no? De 20 kilo ohms. Ahí está. ¿Sí? Esto va para acá. Y esta va para acá. Ahí está. Parece que tenemos todo. Ya tenemos la alimentación, que acuérdense que es indispensable. Le puse 12 menos 12. La resistencia de 5 que viene de tierra, ya vieron, viene de ground y pasa por un nodo de 40 y se va a la terminal positiva. Aquí está, pasa por un nodo de 40, se pasa a la terminal positiva y después la resistencia de 40 va a la salida. Aquí está la resistencia de 40, tiene un nodo aquí que va a la salida y después en la salida aquí, en el nodo O, va una resistencia de 20. Ahí está. ¿Verdad? Y de aquí que obtuvimos, que nos pidió a la ganancia, ¿no? El voltaje de salida, ¿no? ¿Quieres saber cuál es el voltaje de salida? El voltaje de salida está aquí. Entonces, el voltaje de salida me dice que lo voy a poder encontrar acá. De aquí a aquí. Y el voltaje de salida cuando es un volt, él dice que es de 9. ¿No? El voltaje es de 9. Ok. Y luego me dijo que encontrara la corriente que circula aquí. La corriente que circula aquí, que es la de... Parece ser que es esta, ¿no? Vamos a ver, vamos a intentar conectar aquí. Y ¿verdad? Es esta corriente que está aquí. Ok, entonces a esta le voy a poner corriente. Ahí está en directa. Y a esta le voy a poner voltaje en directa. Vamos a darle play. Vamos a ver qué nos da, ¿no? A ver si nos da bien. Ahí vamos a ver qué nos dio. ¿Cuánto nos tiene que dar? 9 positivos, ¿no? Más menos a la negativa que está. Y aquí la positiva de 5 kilos a tierra. Ok, aquí algo no nos dio. Vamos a quitar este. Vamos a quitar este. Vamos a conectarlo directo. Que les digo que luego los dispositivos estos, no sé cómo midan de repente. Vamos a ver aquí. A ver cuánto nos da aquí.
Ok. Vamos a ver cuánto nos da. -10. ¿Por qué nos dio -10? A ver, la retroalimentación es en la positiva, ¿no? 5 y 40 igual a 6. La negativa no lleva nada. Ok, voy a desconectar esta para medir directamente. A ver si tiene algo que ver ahí. 11 volts. Me está dando 11. Lo voy a cambiar aquí. A ver si está cambiando esta cosa. Vamos a ponerle 5. De ahí. Y me da -10. No, algo está pasando aquí. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Voltaje positivo, voltaje negativo. Sí, está bien, ¿no? Si lo pusimos bien. Ok, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué nos estaría faltando? Aquí va este. Y vi que va una de 5. Y lo on. Ajá, ahí va tierra. Y de aquí una de 40 a la terminal de salida. Y esta es la que voy a medir, ¿no? Mi salida. Y la terminal 2 solamente lleva una fuente. Ajá. Aquí, ¿qué nos estará faltando? Porque nos está dando un voltaje negativo. Voltaje negativo. ¿Qué nos estará faltando ahí? Porque no nos está amplificando, ¿no? Se fue como a saturación. Parece que se fue a saturación. Tengo y lo corro. No, nos está dando una saturación otra vez. Está saturando. 12 menos 12. Bueno, vamos a ver. Ok, vamos a ver aquí.